Bueno, bienvenido Maximiliano. Maximiliano Carranza es abogado y tiene una asociación llamada Províctimas México que se dedica a... Nos encargamos de defender, representar, asesorar y acompañar a las víctimas de delitos en todo su proceso penal, principalmente víctimas de delitos de alto impacto. Por Okay. ejemplo, homicidio calificado, feminicidio, desaparición forzada de personas, secuestro, delitos sexuales, etcétera. Principalmente enfocado a personas que se encuentran en situación especialmente vulnerables, niñas, niños, adolescentes, personas de recursos no muy amplios, mujeres. Y todo pro bono. Todo pro bono, es sin ningún costo. Las personas, justamente, la idea con la cual comencé el proyecto es que la justicia no es ni debe de ser un privilegio. En muchos de los casos, las personas se quedan sin un acceso a la justicia debido en virtud de que no contaron con un recurso para contratar un buen abogado de calidad, un asesor jurídico que realmente pudiera cumplir con las funciones que encomienda la Constitución, así como la Ley General de Víctimas, el Código Nacional, etcétera, ¿no? En aras de proteger los intereses y derechos de las personas a las cuales buscan representar durante todo el proceso penal. Entonces, también hay una cuestión que es la de las asesorías jurídicas públicas de parte de algunas fiscalías y de parte de las comisiones ejecutivas de atención de víctimas son insuficientes, no siempre cuentan con la especialización necesaria y obviamente menos con la capacidad de atender a todo el número de causas penales que habitan en el país. Ok. Bueno, la cuestión, como acaban de escuchar, Ujú, esta es exactamente la razón por la cual quería hablar contigo. ujú, Una de los problemas que estamos teniendo ahorita es que hay una percepción sí, de la justicia muy extraña en México. Entonces, ujú, hay una reforma judicial la cual pretende hacer del activismo judicial la regla, así cosa que es, no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo, digamos, de la justicia no constitucional de México, así ¿no? es, Entonces hay dos cosas ahí sucediendo. Una, que la imagen de injusticia, que es una imagen correcta, de todos los días, ujú, está intentando justificar una reforma al Poder Judicial, ¿no? A la Suprema Corte de Justicia, sí, y ambas cosas no tienen que ver unas con otras, ¿no? correcto, En países que no tienen, o que, en países que no tienen una dirección política consensuada, digamos, o en países que están llevando a cabo cambios digamos, en su dirección, suele suceder el activismo judicial. Eso no es raro. ujú, Es decir, aún sin esta constitución, sin esta reforma, el activismo judicial va a suceder como sucedió con el caso de Saldívar y tal. O sea, eso existe y en países que están cambiando, sean de izquierda o de derecha, sucede, como es el caso de Israel, como es el caso de Polonia o ok. Hungría, ¿no? O sea, De hecho, el propio Estados Unidos, y el propio Estados Unidos, aunque se ve un poquito más leve frente a los otros ejemplos o ok, al ejemplo de este. Pero bueno, bueno, en la actualidad, claro. sí, Y bueno, entonces la cuestión aquí es, me gustaría que hiciéramos tres segmentos o ok, tres videos. Uno de ellos hablando de cuál es esa reforma constitucional, es decir, sí, hay que tener claro qué sucede realmente. Un segundo que tenga que ver con por qué no funciona la justicia en México, es ok, decir, supongo que es algo que hemos platicado mucho y que tiene que ver con digamos, con la estructura, ¿no? O con las capacidades, con la estructura, digamos, jurídica, por ejemplo, del Ministerio Público, de la Policía sí, de con todo el entramado Investigación, institucional del sistema de justicia, que al final, sí, la verdad es que es algo pues, súper difícil de navegar para las personas que no saben de derecho, sí, y eso no ayuda en nada a las personas que pueden ser presa de un abogado, un mal abogado, ujú, o un abogado que pretenda sacarle las perlas de la Virgen a gente que se encuentra en una situación muy difícil, sobre todo, por ejemplo, en estos temas penales. sí, Mm, y por último, esos son los primeros dos, y por último, lo que sería muy interesante, que también hemos platicado 2 o 3 veces acerca de eso, ujú, es cómo podría ser una reforma ujú,
real, ¿no? De alto calado o incluso pequeñas reformas Ujú. que ayuden a que la justicia sí empiece a reinar en el sistema de justicia, Sí. ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, comencemos con lo primero. ¿Qué pasa? ¿Cuál es cuál es el contenido de la reforma actual? Ok. ¿Qué Mira, está pasando? la reforma actual, el proyecto que ya fue aprobado, el proyecto de dictamen que fue aprobado en 16 de agosto, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, viene a terminar de configurar la propuesta enviada por el presidente López Obrador el 5 de febrero de ese mismo año, ¿no? No se había tocado el tema porque yo supongo o supuse que están esperando a ver cuál sería la configuración del Congreso tras Mm. las elecciones, ¿no? O Ujú. sea, esa reforma quedó en el congelador hasta en tanto no se definiera cuál iba a ser la estructura partidista del Congreso de la Unión en esta legislatura. La propuesta ya no únicamente busca reformar al Poder Judicial de la Federación, busca que los 32 poderes judiciales locales que hay en cada entidad federativa sigan su misma suerte. Ok. La propuesta en sí busca popularizar al Poder Judicial de la Federación. Busca cambiar el modelo que actualmente está imperando para su estructura, función y organización, que es un mixto, ahorita hablamos sobre cómo es esto, a uno que se basa en la elección popular, Ok. ¿no? Pretende falsamente aludir al republicanismo, a la voluntad de las personas, a su activa participación en la vida pública del país. Pero esto no es menos que cierto. O sea, en un país como México, donde impera un sistema presidencialista, donde la política es una cuestión meramente caciquista, Ajá. muy difícilmente se puede llegar a democratizar algo a través de elecciones populares, a través de comicios electorales. La reforma plantea que los representantes de los órganos jurisdiccionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y juzgados de distrito, las personas que encabezan estos órganos sean electos por un voto popular, ¿no? Dejando al lado todos los modelos actuales que existen. Por ejemplo, ¿cómo se escogen actualmente o cómo se designan actualmente los ministros de la Corte, sabes? ¿Cómo se? Ok, de acuerdo al artículo 76 de la Constitución, los ministros de la Corte son electos por un proceso que en el derecho internacional o en el derecho comparado se le conoce como un modelo burocrático Ujú. o de common law. Ujú. No, digo un modelo profesional o de common law, Ujú. así se conoce. En esta forma de elección de los ministros, el presidente de la República, el titular del Ejecutivo Federal, envía una propuesta de 3 candidatos, una terna, al Senado de la República. El Senado va a evaluar a esos 3 candidatos, los va a inclusive mandar a llamar para que comparezcan, para revisar cuáles son las aptitudes que tienen, cuál es el historial que traen consigo, cuál es la experiencia profesional que de verdad pueden acreditar. Y entre estos podrán escoger a un nuevo ministro de la Suprema Corte que podrá durar hasta 15 años en su encargo. Pero, por ejemplo, si el Senado de la República decide no escoger a ningún candidato propuesto en esta terna, el presidente tiene la facultad de enviar una segunda terna. Y en esta segunda terna igual el Senado debe escoger, ahora sí, porque si no es el caso, o si no escogen, o si no escogen en el plazo estipulado por la Constitución, al presidente se le delega una facultad extraordinaria para designar un ministro de la Corte, que Ok. fue exactamente lo que pasó con Lenia Batres. O sea, hubo una dilación en el proceso de elección de ministra por parte del Senado, que en su mayoría es morenista todavía, para finalmente que la elección quedara en manos del presidente, para que el presidente impusiera una nueva ministra en la Suprema Corte tras la salida de Saldívar. Ajá. Entonces, lo que ahora buscan es que estas designaciones sean a través de elecciones tal cual como escogemos diputados federales, locales, senadores, gobernadores, jefe o jefa de gobierno, presidente. ¿A partir de partidos o a partir de... o No es muy cómo claro con funciona? eso, no es muy claro. Ok. Supongo que van a buscar hacer una distinción entre los aspirantes a estos cargos respecto de los partidos, Ujú. pero evidentemente o de facto no va a existir tal separación, ¿no? O sea, el partido naturalmente va a hacer una proposición, el partido naturalmente va a aludir
a un candidato o una candidata predilecta para todos estos cargos. Que aparte, pues no me imagino la labor que pudiera representar para el partido mismo hacer esto. O sea, estamos hablando de que quieren que todos los titulares de estos órganos jurisdiccionales sean electos por voto popular. Dicen que de manera escalonada, porque si fuera de forma total, no veo término para que una persona pueda votar por todos estos integrantes del Poder Judicial, de toda la Judicatura Federal. O sea, estamos hablando de que tendríamos que votar por alrededor de, dependiendo del estado, porque no en todos los estados es la misma situación, unos 1,600 candidatos. Y se va a convertir como en algo de distrito y, o sea, todavía no, eso que se tiene que definir, o sea, para saber cuáles son los candidatos, eso se va a definir en una ley secundaria o algo así. No está muy... No, o sea, va a funcionar justo con una elección de gobernador, de presidente. El INE se va a encargar de hacer toda la elección, Ajá. todo el proceso electoral. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención el tiempo que te va a tomar hacer ese simple ejercicio que actualmente realizamos con los legisladores y con los titulares de los ejecutivos, que es votar. O sea, ¿cuánto tiempo te toma a ti votar en una boleta? Por ejemplo, en la última elección, ¿cuánto tiempo te tomó? Sí, 5 minutos. 5 minutos, 10 minutos exagerándole, ¿no? O sea, ya la Ajá. persona más indecisa, 10 minutos. Pero aquí estamos hablando que tenemos que votar. Actualmente son 11 ministros. La propuesta busca reducir de 11 ministros de la Corte a 9. Ujú. Como en el caso de Estados Unidos hay 9 jueces de la Suprema Corte. Pero bueno, los integrantes de la Suprema Corte. Pero además tienes que votar por 9 magistrados electorales. Además tienes que votar por todos los eh, magistrados de tu circuito judicial. Ujú. O sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México Ah, tenemos más de 100 órganos jurisdiccionales. O sea, entre juzgados de distrito, tribunales colegiados de apelación y tribunales colegiados de circuito, tenemos más de 100. ajá. Un tribunal colegiado de circuito está integrado por 3 magistrados de circuito. Entonces, se estima que pudieras tardar entre 6 hasta 10 horas para escoger todo eso. Porque estamos hablando de más de 1,200, no, más de 1,500, 1,600 candidatos por los cuales tienes que votar, ¿no? O sea, ya el ejercicio democrático creo que ahí se va a romper totalmente. O Yo, se van a hacer listas. es que en el caso de que Ok. se hicieran listas, igualmente es una cuestión excesivamente tardada. Y sobre todo que yo no estimo que pudiera generar una participación tan activa como sí lo hace una elección presidencial, ¿no? Ajá. O sea, de hecho, la participación electoral es mayor cuando se vota a un presidente que cuando se vota a los diputados cada 3 años. Bueno, entonces sería una de electores duros. Sí, O sea, los que siempre votan por el PAN, los que siempre votan por el PRI, los que siempre votan por Morena. sí. O sea, además, esta propuesta parte bajo una premisa totalmente falsa. La premisa de vamos a acabar con la corrupción si es que votan por ellos. O sea, una pregunta para ti, para todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Los candidatos por los que las personas votan a gobernadores, a diputados, alcaldes, ¿son corruptos? Hmm. ¿O hay alguna forma en la cual se pueda evadir la probabilidad de que sean corruptos si voto por ellos? O sea, totalmente no. Ah, pero es nada más una herramienta de demagogia. O Es sea, una demagogia. desde tiempos de Salinas y de Cedillo, por ejemplo, el PAN siempre ha usado el tema de la corrupción Ujú. Una bandera. como una bandera, ¿no? O sea, Sí, vamos a acabar con la corrupción como quitando el partido. sí, Y esa misma bandera ha sido usada por otros claro. el PRD la usó, Morena la usó. O sea, eso siempre va a pasar, es una herramienta política. Y no es que la corrupción no se pueda reducir, Ujú. pero es que este no es el mecanismo idóneo para tal fin. O sea, lo único que vas a lograr con esta reforma judicial, con esta forma de designación de ministros, magistrados electorales, magistrados de circuito y jueces de distrito y jueces locales, porque la reforma o el proyecto de reforma ya incluso permea a nivel local, a los tribunales superiores de justicia de cada estado, es que los representantes del Poder Judicial van a estar subordinados a los intereses de las personas que hicieron todo el proselitismo para que estuvieran detentando el cargo. Ujú, O sea, ujú. igual que con el presidente, igual que con los gobernadores, ¿no? Vas a tener una justicia totalmente a modo,
una justicia que, lejos de evadir la corrupción, la va a acentuar, porque ya no va a ser una justicia, como su definición lo tiene que ser, objetiva e imparcial. Va a ser una justicia adiestrada a lo que le convenga a las personas que impulsaron a los candidatos y las candidatas para el Poder Judicial de la Federación. Ok, a ver, entonces, descríbeme cómo es la arquitectura del Poder Judicial o de los cargos que abarca esta reforma. O sea, a ver, jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ministros. Ajá, ministros de la Suprema Corte de Justicia. Sí. ¿Y abajo? Magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ok. Abajo está el Pleno Regional, los plenos regionales. Ujú. Abajo inmediatamente ¿El está... pleno regional qué es? Es una figura nueva. De hecho, es una de la última reforma judicial importante que hubo en 2021. Se crearon los plenos regionales. Los plenos regionales tienen como propósito superar las controversias entre los criterios que hay entre tribunales colegiados y circuito de diferentes circuitos judiciales. Por ejemplo, Ah, o sea, a ver, hay jurisprudencia ajá, en dos circuitos ajá, y una y otra se contradicen. se contradicen. Exacto. Y antes eso lo resolvía los magistrados de la Suprema Corte. Los ministros de la Corte, Los exactamente. ministros. Y luego, entonces ahora se crea algo, un espacio especial. Exacto. Que todavía Para lo pueden eso. hacer los ministros de la Corte, todavía lo hacen. Ok. Pero justamente para aliviar esa carga de trabajo que les representaba, se creó los plenos regionales. Ok. Entonces, abarca la región, por ejemplo, norte-centro, ¿no? No sé, en el circuito... ¿Del país o de la ciudad? No, del país. Ok. Este es todo el país. Por ejemplo, no sé, en el primer circuito judicial, que es la Ciudad de México, el primer tribunal colegiado en materia civil emitió una jurisprudencia por la cual se dice que el aumento de la pensión alimenticia para las niñas, niños y adolescentes tiene que ser en proporción al ajuste inflacionario, ¿no? En cambio, en el segundo circuito judicial, que es el Estado de México, el tercer tribunal colegiado en materia civil emitió una jurisprudencia que dice que no, que el aumento de pensión alimenticia tiene que ser en proporción al aumento de percepciones del deudor alimentario, ¿no? Del progenitor o progenitora. Tenemos dos jurisprudencias que, si bien tocan el mismo tema, se están contradiciendo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿quién va a superar esa contradicción? Pues el Pleno Regional. Ayuda a que las controversias que tenga que dirimir un juez local, porque es eso justamente, se busca que se puedan aplicar criterios más apegados a la norma constitucional por parte de los jueces locales, de los magistrados locales, y luego ya subiéndolo hacia el Poder Judicial de la Federación. Ujú. Y esta superación de las contradicciones se hace a través de denuncia. Un juez de distrito puede denunciar una contradicción de tesis o de jurisprudencia. Un magistrado también. Ajá. Inclusive el fiscal general, el presidente de la República pueden denunciar cuando hay una contradicción entre dos criterios jurisprudenciales para que el Pleno pueda superarlo. Esa es la función del Pleno Regional. Ok. Ok. Ahora, abajo. ¿Qué Está sigue? el Tribunal Colegiado de Circuito. El Tribunal Colegiado de Circuito es una instancia de orden constitucional, eminentemente. Lo que busca el Tribunal Colegiado de Circuito, o la facultad principal que tiene, es sustanciar amparos en vía directa. Ok. O sea, el amparo es un mecanismo de control constitucional. Pero el amparo directo en particular busca controvertir la constitucionalidad de una sentencia definitiva. Por ejemplo, Sí, o sea, cuando llega un momento en que el juicio ya llega a un momento que dices, ya, se acabó, la sentencia está dada, Así pero yo sé que esto está mal, ujú, entonces me amparo y entonces voy a llevar mi amparo Tribunal colegiado. al tribunal colegiado del circuito. Así es. Ok. Sí, por ejemplo, generalmente en un proceso judicial o jurisdiccional se dicta una sentencia, ¿no? Por ejemplo, en materia penal. El tribunal colegiado, el tribunal de enjuiciamiento Ajá. de la Ciudad de México condena a una persona a una pena de 10 años. Pero yo, víctima del delito, no estoy conforme con eso. Porque pues el delito se trata de homicidio calificado, mataron a mi esposo. Entonces voy a apelar la sentencia. Se cuenta con un recurso ordinario. La ley que rige el proceso me prevé una forma de impugnar esa sentencia. Entonces primero tengo que agotar ese medio, ese recurso, y ya si en ese recurso que se sustancia ante un tribunal de alzada local no lo gané, o igual se emitió una resolución que no me es favorable o no es acorde a mis intereses, ahora sí puedo acudir con el tribunal colegiado de circuito. Ujú. Pero hay casos en los que la ley ordinaria no te prevé un recurso.
Por ejemplo, en la Ciudad de México todavía se regía en el tema de el proceso civil oral. En materia civil oral, en la Ciudad de México no se admitían recursos por la cuantía. ¿Qué es la cuantía? Es la cantidad que te define la vía de un juicio. Por ejemplo, en materia mercantil, ¿no? Vamos a definirlo en materia mercantil porque es materia federal. Yo tengo un pagaré, o te hago firmar un pagaré, ¿no? Sergio Mendiola, me firmas un pagaré en favor de Maximiliano Carranza, ¿no? ¿Qué cantidad te gusta? ¿50,000 pesos? Llega la fecha de vencimiento para que me puedas pagar y nada más, ¿no? Yo con ese pagaré puedo iniciar un juicio ejecutivo mercantil, Ok. pero en virtud de cuánto me debes es la vía que voy a escoger, porque hay juicio mercantil de proceso escrito o ordinario, juicio mercantil oral y juicio mercantil, bueno, digo juicio ejecutivo mercantil oral y juicio ejecutivo mercantil de cuantía mayor. Si me debes hasta menos de la cuantía, que actualmente está en 789,000 pesos, me parece, tengo que irme al ejecutivo mercantil ordinario. Si me debes más de la cuantía, un peso más aunque sea, ya puedo ir a la vía oral. Ah, Si me debes menos de la cuantía, es decir, si me debes menos de estos 789,000 pesos, si me debes 50,000 o 100,000 o 300,000, cuando ya se emite la sentencia, yo no puedo apelar, no hay un recurso. ok. Me tengo que ir forzosamente al amparo directo, porque la ley ordinaria no me está previendo un medio de impugnación para combatir esta sentencia. Ese es tu escape. Bueno, tu forma de Sí, que algo que ya viste que es injusto, ujú, puedes probar que fue injusto y exacto. tal. Sobre todo que fue inconstitucional. Ajá. Exacto. Que No. fue... aquí hay que hacer un énfasis. Creo que las personas, incluidos nuestros legisladores, no entienden la función de las instancias de justicia federal. O sea, sí hay órganos jurisdiccionales que van a controvertir cuestiones civiles, cuestiones mercantiles, cuestiones penales, ¿no? Ajá. Pero la Suprema Corte, por ejemplo, el Pleno Regional, el Tribunal Colegiado de Circuito, no está diseñado para eso. Ok. Ellos no van a hacer justicia propiamente. Ujú. Ellos van a buscar defender el orden constitucional. Que toda norma, acto, resolución u omisión de parte de las autoridades administrativas, legislativas o jurisdiccionales, que este actuar esté en total consonancia y apego y respeto a la Constitución. Que sean congruentes. Que sean congruentes con la Constitución, que no la contravengan. Ok. Entonces, si yo voy a impugnar una sentencia ante el tribunal colegiado en una vía de amparo directo, es porque yo puedo aducir que hubo conceptos de violación de la norma constitucional. Que por alguna cuestión en el proceso o porque algún punto específico de la sentencia está en desapego a la Constitución y por lo tanto tiene que dejar de surtir sus efectos. Porque por no apegarse a la Constitución me está generando un perjuicio a mí, Sí. ¿no? ¿Sí? Por eso. Entonces ya después del Tribunal Colegiado de Circuito, el Tribunal Colegiado de Circuito también tiene otra función en materia contenciosa administrativa. En los juicios que se controvierten ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que no forma parte del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no forma parte del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es? Es un ¿Ejecutivo tribunal o meramente de...? administrativo. Que en síntesis, es parte del Ejecutivo. Ujú. Cuando tú tienes una controversia contenciosa administrativa, por ejemplo, tienes una empresa, ¿no? Una empresa que se dedica a la venta de libros. Ujú. Tú como empresa tienes obligaciones taxativas ineludibles. Ajá. Le debes impuestos al SAT. Y otras obligaciones fiscales, ¿no? Ujú. Tienes que presentar declaraciones, los avisos correspondientes del RFC, llevar tu contabilidad al día, o sea, muchas cosas. Si el SAT ejerce una facultad de comprobación y en esa él puede alegar que incumpliste con alguna de estas obligaciones, incluido el pago de impuestos correspondientes, te va a determinar un crédito fiscal. Tú puedes controvertir este crédito fiscal, este requerimiento de pago del SAT, Ajá. a través de un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que, ojo, otra vez, no forma parte del Poder Judicial. Que es lógico, porque si tú te estás, o sea, si tu problema es con el ejecutivo,
O sea, si tu problema es con Hacienda, Ujú, que depende directamente o sea, es ujú, parte del Ejecutivo, ujú. entonces te vas a ir a quejar con el Ejecutivo, no Así es, con el no con el judicial. judicial. Claro. Pero digamos que se emite ya la sentencia definitiva en este juicio de nulidad. Y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dice, ¿sabes qué? Yo confirmo la resolución del SAT. Págale 1 millón de pesos de crédito fiscal, ¿no? ¿Puedes controvertirlo? No. Pero caso contrario, si el Tribunal Federal de Justicia Administrativa te dice a ti contribuyente, tienes razón, está mal el crédito fiscal. A lo mejor sí se tiene que imponer, pero no bajo un proceso que estuvo viciado por parte del SAT. Ordeno al SAT que te reponga el procedimiento para que te pueda configurar un crédito fiscal acorde, ¿no? Apegado a derecho. Ok. Esto redunda en perjuicio del SAT, ¿sí? Porque dice, bueno, yo quería 1 millón de pesos. El SAT, como autoridad en el juicio contencioso administrativo, sí tiene posibilidad de impugnar la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y va a impugnarlo a través de un recurso de revisión. Y ese recurso de revisión justamente se sustancia ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Ok. Porque Ahora sí lo llevas a la vía judicial, a la vía así judicial. es. Es otra función que tiene el Tribunal Colegiado de Circuito. Ok. Después, debajo del Tribunal Colegiado de Circuito, nos encontramos con el Tribunal Colegiado de Apelación. Ok. El Tribunal Colegiado de Apelación es un tribunal de alzada para los procesos federales. Por ejemplo, yo tengo un proceso penal, otra vez, ¿no? Pero ¿en qué es alzada? Alzada es la segunda instancia. Tenemos un juicio, este lo resuelve o se sustancia ante un juez de primera instancia. Ok. Es el que te va a llevar todo el proceso ordinario. Pero si hay alguna resolución del juez que a tu criterio te está perjudicando, que te causa algún agravio, Ujú. si es que la legislación te lo permite, puedes impugnarlo, puedes apelarlo. Sí. Y esa apelación se va a sustanciar ante un tribunal de alzada, Ok. que está por encima Mm. de este primer tribunal de primera instancia. Ok. Perfecto. Y ese tribunal de alzada te va a decir, ¿sabes qué? Primera instancia, el recurrente tiene razón, tu resolución está mal, no está fundamentada debidamente. La voy a revocar o te la voy a modificar y te voy a ordenar a ti que la cumplas así como la estoy modificando. Ujú. O te voy a ordenar reponer este acto o este proceso. Ok. Entonces, pongamos que estamos en un proceso penal federal. A mí me están fabricando la Fiscalía General de la República un delito. Dicen que yo soy probablemente responsable por la comisión del delito de portación ilegal de armas. Cosa que no es cierto. Entonces, eh, en una audiencia inicial, el Ujú. Ministerio Público Federal me formula imputación. Es decir, me está informando los hechos bajo los cuales me está investigando. Y después de eso, le pide de forma inmediata al juez de control, que es un juez federal en ese caso, que me vincule a proceso. Y el juez de control va a decir, ok, lo vinculo a proceso. Esa es una resolución del juez de control apelable, de acuerdo al artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese caso, como es un proceso federal, voy a apelar esa resolución ante el Tribunal Colegiado de Apelación. Ok. ¿Sí? Ok. Inmediatamente están los juzgados de distrito, que a mi criterio son los más diversos, porque hay jueces de distrito para todo. O sea, sí hay mucha variedad en cuanto a su función jurisdiccional. O sea, al menos aquí en la Ciudad de México es muy distinguible eso. Es lo que estaba hablando ayer con una amiga. Mm, Cosa que no pasa en otros estados, en otros circuitos judiciales. Ujú. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo, que es un estado que tenemos contiguo, solamente hay 4 juzgados de distrito. 4. Para todo. Aquí en la Ciudad de México, no tengo el número exacto, pero yo creo que son más de 90 o más de 100 juzgados de distrito. Y el estado de Hidalgo tiene, ¿qué? ¿Un millón de habitantes? ¿Un millón, dos Sí, millones máximo? próximamente. Contra 8 millones en solo el DF, ¿no? Así es. O sea, no hay proporción en Sí. cuanto al número de órganos jurisdiccionales en un circuito judicial a otro. También Claro, la actividad es muy es diferente. diferente, atiende a necesidades diferentes. La realidad es que es eso, atiende a necesidades diferentes. Y aparte aquí hay jueces de distrito
y tribunales colegiados que atienden asuntos de todo el país. ¿Ok? Tribunales agrarios y... No, o los sea, agrarios también son no, administrativos. yo sé, pero digo, o sea, no, o sea, solo hay actividad agraria en dos delegaciones y es diminuto. Ajá, Y de todos modos, los tribunales agrarios están en la Ciudad de México. O exacto, también sea, tenemos. a eso me refiero. Sí, sí, Ajá. sí, justo. Pero, por ejemplo, tenemos jueces de distrito, o sea, todos estos son jueces de distrito que se pueden Ajá. dedicar a cosas diferentes, pero finalmente están al mismo nivel. Son jueces de distrito. Hay en la Ciudad de México jueces de distrito de procesos. En materia civil, hay jueces de distrito de procesos en materia penal. Ujú. Bueno, me voy a enfocar ahorita en la materia penal porque sí hay esta especialización. Hay jueces de distrito de procesos penales. Hay un juez de distrito de amparo en materia penal, que lo único que va a haber son amparos. Ok. Hay juez de distrito en materia de ejecución penal. Es decir, va a haber el cumplimiento de las sentencias emitidas en un proceso penal. Hay un juez de distrito en materia de extinción de dominio. Hay, por ejemplo, jueces de distrito en materia administrativa, ¿Extinción de dominio es expropiaciones? básicamente, pero es una expropiación, digamos, un poco más legitimada. Sí, Robo, pues. Robo legítimo de parte del Estado. sí, Muy porque bien. la extinción de dominio ocurre Ujú. cuando una persona se hace de cierto patrimonio, pero que la obtención de este patrimonio fue con motivo de la comisión de delitos. Por, ej- Ok. por Entonces, ejemplo, ya. el narcotráfico. Ya. Cuando tú... Entonces no es lo que... No, no, no tiene nada no, que ver. no está... Pensé que era... por ejemplo, cuando se hicieron los ejes viales, Ujú. ¿no? Simplemente se expropiaron los dos lados de la calle, Ujú. ¿no? Y entonces uno ve pedazos de casas Sí, ¿sabes? Y el proceso cómo fue. O sea, esos fueron expropiaciones abiertamente, expropiaciones. ¿no? Sí, Ujú. la expropiación es un tema meramente administrativo. Oh, ok. La extinción de dominio es un tema meramente judicial. Oh, ok. O sea, yo cometo un delito, o más bien, dedico mi vida de lleno al delito. Soy parte de la delincuencia organizada. Ya. Entonces, no sé, vendo drogas, secuestro gente, etcétera. Y con motivo de eso, me hice de cierto patrimonio. Tengo casas, tengo coches, tengo todas esas frivolidades que le gustan a los traficantes. Ujú. Pero resulta que fueron investigados, fueron procesados y fueron sentenciados. Entonces, todo este patrimonio que les fue incautado, el Ministerio Público tiene la facultad constitucional de poder solicitar la extinción del dominio a un juez civil. Ya no es un juez penal, es un juez civil. Va a decirle, ¿sabes qué? Yo lo investigué. Resulta que hay una conexión nexo causal entre este patrimonio, entre estos bienes y entre los delitos que él cometió. Fueron obtenidos gracias a estos delitos, por lo cual te pido que le extingas el dominio, Ujú. que ya no tenga la propiedad sobre estos bienes, porque fueron formados a base de criminalidad. Y pues sí, en síntesis es una expropiación, Sí, pero, pero tiene otras... pero un Ok. poco más legítima, tiene Ya. otra causa y otro efecto. Busca deshacer toda esta riqueza generada por la incidencia delictiva. También tenemos jueces de distrito en materia administrativa especializados en competencia económica, Ujú. telecomunicaciones y radiodifusión. Somos el único circuito judicial que cuenta con esos jueces y por eso tienen a todo el país. O Claro. sea, todas las cuestiones relativas a normas, resoluciones o actos de la COFESE, Ujú. que Comisión Federal de Competencia, que ya no existe. que ya no va a existir, Ajá. y del IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tampoco va a existir ya, lo veían estos juzgados de distrito. Claro. Tenemos juzgados de distrito en materia civil, en materia administrativa, en materia penal, tenemos también, en materia penal tenemos otro, se me olvidó. Por ejemplo, te he contado, ¿no? Yo me dedico últimamente más a delitos de desaparición de personas. Ah, ¿Cómo crees que encontramos a las personas o se intenta encontrar a las personas actualmente desaparecidas? ¿de qué manera? Por ejemplo, al día de hoy creo que todos contamos con un teléfono, ¿no? Con un celular. Bueno, si la persona desapareció con su celular o hasta cierto punto de su desaparición podemos presumir que trae consigo el celular,
el fiscal, el Ministerio Público, puede geolocalizar las coordenadas de ese celular y posiblemente así podrá encontrar a la persona desaparecida. Ujú. Pero el Ministerio Público no puede hacerlo así nada más solito. O sea, no puede realizar un acto de investigación de esa naturaleza porque, de acuerdo al artículo 16 de la Constitución y el 252 del Código Nacional, requiere una autorización judicial, es decir, un permiso del juez que le permita intervenir comunicaciones entre privados. Ok. ¿Sí? O sea, tiene que estar justificado, tiene que decir por qué lo tiene que hacer, por qué es importante para la investigación intervenir esa comunicación. Igualmente, por ejemplo, yo tengo una persona por un delito de alto impacto, trae su celular y a lo mejor puedo pensar que en ese celular tiene información relevante para la investigación, ¿no? Ujú. Pero yo no puedo revisar su celular así como así. Tengo que tener un permiso, una autorización del juez. Claro. Y principalmente, si se encuentra en una fase de investigación inicial, el juez que te va a conceder esto es un juez de distrito, es un juez federal. El juez de distrito especializado en técnica de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones. Es el que a nivel nacional, a todos los ministerios públicos locales y al federal, le da autorizaciones para intervenir comunicaciones de particulares que le permitan contribuir a la investigación, a localizar a las personas, a obtener información relevante para un caso. Ok. Eso es un juez importantísimo, ¿no? Ujú, Y es un juez que también quedaría sujeto a esta elección por voto popular. Entonces, sí nos deja pensando mucho, ¿no? Sí, claro. O sea, yo te puedo decir, Sergio, yo he encontrado, bueno, he coadyuvado con el Ministerio Público de la Ciudad de México a la localización de dos niñas, dos menores de edad, 16 años cada una, en dos hechos aislados diferentes. Y esto se logró gracias a la autorización judicial para intervenir comunicaciones. Ahora, ¿qué pasa si los que lo pusieron ahí, los que ayudaron a que esa elección se diera, son parte o cómplices o lo que De sea una red de trata. de una red de trata? Entonces, no, pues no se interviene nada y nunca lo vamos a encontrar. Exacto. Y manda a tus policías de investigación a hacer trabajo de campo y nunca la vas a encontrar. O difícilmente la vas a encontrar. Porque no puedes intervenir en la comunicación, porque no puedes localizarlo. O otra, o sea, ahorita sin dar tantos detalles, tengo girada ya una orden de aprehensión en contra de un probable responsable por el delito de feminicidio en grado tentativa. Para no contar tantos detalles, esta persona, este hombre, le prendió fuego lamentablemente a la madre de sus hijas, enfrente de sus hijas, niñas chiquitas, 5, 2 años de edad y meses. Bueno, por omisión del primer respondiente de los policías municipales de Chimalhuacán, se dio a la fuga. ¿No? La carpeta se inició por el delito de lesiones en lugar de homicidio o feminicidio. Ok. Ya se superó esta deficiencia en la carpeta de investigación. El Ministerio Público le pidió al juez de control local una orden de aprehensión. Lo sustentó, lo justificó, invocó los datos de prueba con los cuales sustenta esta probable participación de la persona en el delito, ¿no? Es decir, pues con estos datos de prueba, este testimonio, esta declaración, este informe, te puedo decir que probablemente él fue el que cometió el delito. Entonces el juez de control le gira una orden de aprehensión. Sí. Bueno, ahora falta cumplimentarla. ¿Cómo lo encuentras? ¿No? O sea, si se dio la fuga y no sabemos más de él, más que posibles domicilios de sus familiares, o sea, y ni siquiera muchos, uno o dos nada más, ¿cómo lo encuentras? Ah, pues a través de sus teléfonos, ¿no? Buscas la forma de obtener sus nuevos teléfonos o inclusive, esta es muy buena, generar una red de vínculos. A lo mejor no tienes el teléfono de tu probable responsable, pero tienes el teléfono de su mamá o de su papá o de sus hermanos o de su pareja. Sí. Entonces, si tú empiezas a intervenir las comunicaciones de ellos, vas a ver con qué número se llama, con qué número se envía SMS, con qué frecuencia. Y vas a generar una red de vínculos. Ah, pues a tal hora generalmente llama este número. Voy a investigar ahora este número. Claro. Le voy a pedir datos al IFT
para que me diga a quién le pertenece esa línea telefónica, ¿no? Para que me diga de qué compañía es, para que me diga si sabe la persona titular, si es en plan, si es en prepago. Bueno, y así voy a generar una red de vínculos hasta, entre todas estas llamadas, encontrar el número del proveedor responsable. Y ya identificado eso plenamente, puedo geolocalizarlo y le puedo cumplimentar la orden de aprehensión. O sea, si no tengo más datos que me permitan localizarlo, si a través de trabajo de campo no lo puedo localizar, la opción predilecta para esto es la intervención de las comunicaciones. Y esto va a ocurrir únicamente si el juez federal te lo autoriza. Si quiere. Si quiere. Bueno, no si quiere, si se apega a la norma, si se apega al 16 constitucional, al 252, si se apega a los criterios del acuerdo que emitió el Consejo de la Judicatura para ese fin, ¿no? Entonces, a ver, y si no se apega a ello, ¿a dónde llevas el caso? Si no se apega a ello, puedes ampararte, sin problema alguno. Okay. Te puedes amparar. Justamente eso, puedes acudir. Y eso también depende de otro juez. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si todos estos jueces, esa línea de jueces a los que estás llevando todo esto, todos son parte del mismo partido? Exacto. O sea, y esto da igual, o sea, da igual si es Morena, o da es igual el si es el PAN. PRI o el PAN. Ajá. O sea, al final, o sea, de pronto cambia el color del país, la intención del país, y Ujú. todo el mundo vota por MC, Ujú. por Movimiento Ciudadano. Sí. Pero Movimiento Ciudadano no está exento de trata de personas Exacto. entre su gente. Exacto, o sea, O de lo que sea. las personas no entienden algo muy sencillo. El partido político, Ujú. como un ente, no es un ente público, es un ente de interés público, así se le denomina. Ujú. En México, los partidos políticos, debido a nuestro sistema presidencialista, Ujú. es un sistema que se formó desde el seno de la revolución y que se terminó de perfeccionar durante el reinado del PRI, no atiende intereses de los militantes, de los simpatizantes, ni de la ciudadanía. Responde a intereses de una red clientelar. Ujú. Partidos más pequeños, pues sí, el crimen organizado en algunos casos, sindicatos, confederaciones, no tanto de patrones como de trabajadores. También puede responder a intereses de cierto grupo de la población, ¿no? De acuerdo a su ideología o a No, su pero eso orientación. sería militantes. No, al final, aquí, o sea, eso es originalmente, ¿no? O sea, el Ujú. PRI se fundó como una confederación de sindicatos Sí. y el poder militar. Pero realmente, hoy que los sindicatos ya no importan tanto, Ujú. o sea, siguen existiendo, ¿no? Y siguen teniendo un poder casi secreto, ¿no? Sí. Pero eso no significa que sean la fuerza detrás de los partidos, ¿no? De los principales partidos. Pero lo que digo, porque existe el sindicato de maestros que terminó Sí. creando en su momento Su propio Nueva partido, Alianza sí. y tal. Pero realmente son el grupo que está ahí dentro es quien tiene la fuerza. Es decir, los mismos que se ven que están en los puestos de poder, Ujú. son ellos los que tienen el control de la situación. O sea, lo más chistoso es que no hay que buscarle tres pies al gato. Sí. Ahí están. O sea, quien... Sí, o sea, tan fácil como esto. O sea, ¿cómo es posible que se está procesando al Mayo Zambada y en lugar de buscar con diplomacia contribuir a eso como Estado mexicano, el presidente se indigna y el presidente dice que están violando la soberanía del país? ¿Mm? Y lejos de buscar contribuir al proceso que se va a llevar en Estados Unidos, busca señalar responsables en México de por qué él está actualmente siendo acusado, ¿no? Está buscando ver quién fue el traidor dentro del cártel. Sí, sí. Sí, No, o sea, porque además, a ver, entiendes que el gobernador de Sinaloa es de ese partido. Sí. Y es alguien cercano al presidente. De Claro. hecho, o sea, está... ¿cómo? No, tengo que encontrar la palabra correcta, pero hay una... Es como el mismo grupo o la misma clase de personalidad o Ujú. el mismo... O sea, esa izquierda nostálgica vieja, ¿no? Sí. Emergida, digamos, de lo que el 68 se llevó, digamos. Ujú.
Pero uno diría, bueno, pues fue un cambio de gobierno en Sinaloa. Sí. Bueno, ¿qué pasó con Quirino Ordaz Coppel, que es el anterior gobernador, que no era de Morena? Lo mandaron a una embajada, a España. Es decir, hay una relación, no hay un cambio de gobierno ahí. Sí, hay un cambio, hay una alternancia de partido, pero no significa que haya un cambio de gobierno. Exacto, la alternancia en ningún caso, en ningún sentido, significó cambio de régimen. Exacto. Sí. Entonces, la gran pregunta ahí es, ¿qué se necesita para ser gobernador de Sinaloa? Caerle bien al cártel. No, caerle bien a los cárteles. A los cárteles. ¿No? Entonces, claro, no puedes... nunca vas a poder encontrar lo que no se ha encontrado todavía. Uh-huh. O sea, al final, y esto que quede claro, esta no es una, digamos, defensa del Poder Judicial, no es o sea, en el sentido de que esto podría ser hay que oponernos directamente a todas las reformas que provengan de un gobierno. Uh-huh. Este es un sistema imperfecto, sí, absolutamente imperfecto, que no ha dado resolución, por ejemplo, a que el gobierno de Sinaloa es el gobierno de Sinaloa, ¿no? Y está relacionado y tal. O sea, lo del Mayo Zambada sucedió con o sin reforma. Claro. ¿No? Sin embargo, es mucho más difícil ahora, con una reforma así, pues sí, poder lograr algo. Imagínate, en Sinaloa en particular, en el circuito judicial que representa dentro del Poder Judicial de la Federación, ¿quiénes van realmente a organizar las elecciones? Los cárteles, ¿no? Ellos van a decidir quiénes van a ser los que van a ganar la elección. O al menos van a orquestar todo lo posible, lo que esté en sus posibilidades materiales para que eso ocurra. Y vas a tener a jueces de distrito, de procesos penales o de amparos en materia penal, que a ningún miembro del cártel va a procesar efectivamente. O que cualquier amparo que promueva se lo va a conceder. Ahora, esa es la dirección del país. O sea, finalmente, lo que era lo contrario, que era el combate contra cárteles, se descartó a nivel nacional, que es toda la campaña de Calderón. Sí. O sea, ya, se considera que lo que hizo Calderón estuvo erróneo. Y simplemente eso no es lo que va a suceder. El país, desde tiempos de Peña Nieto, ha votado o ha manifestado, digamos, que prefieren una negociación, ¿no? Eso es lo que la opinión popular hizo en tiempos de Peña Nieto. Okay. O sea, la elección de Peña Nieto en muchas partes de la República dependió de él considerar que el PRI sabe negociar y que están cansados de un enfrentamiento como fue el caso de Calderón. Sea o no sea el caso de Peña, de haya combatido o no a los cárteles. Da igual cuál sea la situación. Sí. Si Peña combatió a los cárteles, X. Si Peña no combatió a los cárteles, X. Lo que la opinión popular, o que la opinión general del país se eligió a esto para negociar. Y es lo mismo que ha hecho Andrés Manuel, negociar. Pero ahora, fíjate qué contradictorio, porque en la última aprobación del dictamen de la reforma, ahí se coló una propuesta que estaba hecha en el gobierno de Calderón. Los llamados jueces sin rostro. La reforma judicial ya lo engloba. Básicamente es que a las personas que están siendo imputadas y acusadas por delitos que se consideran de crimen organizado, hay que tomar en consideración que ellos son quienes definen qué es el crimen organizado, porque ahora hasta un delito fiscal es crimen organizado. Bueno, eso es de Buscalia, ¿no? Edgardo Buscalia es el que más militó esa idea. Esa cuestión. Pero finalmente sí se plasmó en la Constitución, ¿no? O sea, el crimen organizado se considera también un delito fiscal, ¿no? O el contrabando, la evasión de impuestos. Digo, nada más menciono a Edgardo Buscalia porque hay una parte de la izquierda que contribuyó, de la izquierda tradicional, de la izquierda intelectual, que contribuyó a que esta sea la situación. Es decir, aquí no se salva nadie, ¿eh? O sea, todos tienen una cola que les pisen y no hay, o sea, perdón, lo más simpático de este asunto que estás describiendo es que la izquierda intelectual, Buscalia o Dresser o toda esta gente, o sea, de la socialdemocracia mexicana,
trabajó fuertemente con el calderonismo en su momento para tener la situación que tenemos ahorita. Es decir, para tener una situación en donde, digamos, mejor, ese es otro tema para otro momento, pero continúa. Entonces, las personas que están siendo procesadas por un delito que consideren crimen organizado van a ser juzgadas por un juez anónimo. No voy a saber quién es el juez o quiénes son las personas que constituyen el tribunal de enjuiciamiento que me están juzgando a mí. Okay. ¿Quién determina eso? O sea, ¿quién determina cuál es el juez o las personas involucradas en ese juicio? Va a ser algo totalmente, tal vez, aleatorio y anónimo, pero el punto... ¿Pero por un sorteo o no ¿cuál es la autoridad que lo...? En la propuesta de Calderón... En la propuesta... Bueno, de tiempos de Calderón, ¿cuál era la...? La propuesta es la misma, o sea, la propuesta es... Puede ser el mismo juez o puede ser algo aleatorio, independientemente del proceso, pero la idea medular es que la persona no va a saber quién lo juzgó. Okay. O sea, no voy a tener el derecho de saber quién fue la persona, el ciudadano que me está juzgando a mí. Okay. ¿Por qué? Porque aluden a que tienen que darle, en estos casos de crimen organizado o delincuencia organizada, seguridad también al juzgador. Sí, claro. Es una medida del derecho penal del enemigo, se le conoce como esa doctrina. Es algo que tiene sus orígenes en Italia, que de hecho se implementó... Zaffaroni y toda esa gente. En Sudamérica, en Perú, en Colombia. En Argentina. Pero el problema de este combate frontal desde la norma hacia el crimen organizado o hacia el terrorismo, que era como se planteaba originalmente en esos países, es que tarde o temprano se te vuelca a ti también. La gente aplaude mucho las medidas de Bukele, ¿no? Están diciendo que él es un hombre firme y que está acabando con todo el terrorismo que representan las pandillas y demás grupos delincuenciales en su país. Los tiene prácticamente en campos de concentración y ha modificado procesos para que sean juzgados de una forma especial, no atendiendo la severidad de los delitos que cometen. Pero lo que la gente no entiende, y es una disertación que una vez leí de una publicación de Ricardo Manuel Rojas, es que esa misma norma, esa misma ley, en algún momento se les va a aplicar a todos los demás. ¿Sí? O sea, estamos muy felices de ver cómo a otros les violan los derechos humanos. Espera. No, ahí sí te voy a hacer una... No necesariamente, porque la idea es... O sea, la idea en el caso... No sé si es el caso salvadoreño. Sí. O sea, yo le tengo mucha desconfianza a Bukele. Digo, nada más para decirlo. Pero no estoy muy seguro, porque la idea es que hay un estado de excepción. O sea, la idea... olvidemos del tema legal. Sí. ¿No? O la arquitectura misma que lo tengan. Pero si uno dice, aquí hay un estado de excepción. O sea, aquí hay un estado de excepción. Estamos en guerra, ¿no? Y no podemos tratar como ciudadanos normales a estas personas, sino que tenemos que hacer una cosa excepcional, en donde yo podría estarlos juzgando con un tribunal militar, pero no quiero afectar la arquitectura jurídica del ejército. Entonces tengo que hacer un estado de excepción. Ese estado de excepción te permite que una vez terminada la guerra, sea la guerra contra el narco, sea la guerra contra las pandillas, regresar a un punto anterior. Es decir, es como guardar antes de, y luego vamos a hacer todos estos cambios, y una vez que se termina el proceso de guerra contra el terrorismo, contra lo que tú quieras, contra la guerrilla, etc., vamos a volver a la arquitectura jurídica anterior. Sí. No necesariamente eso sucede, pero el hecho de hacerlo notar como este es un periodo extraordinario te permite regresar a eso. Digo, esto lo estoy comparando con lo que está sucediendo ahorita en México. Lo de México es la cuarta transformación. ¿Eso qué significa? Que todos los cambios son permanentes, y a partir de esos cambios permanentes es que se va a estructurar o se va a cimentar un nuevo tipo de régimen. Es que eso es lo que estoy... Ese es el problema, porque señalar. justamente es un estado de excepción, es algo extraordinario, ¿no? ¿Lo de qué? O sea, en lo general. De Bukele, sí. Bueno, en general el estado de excepción parte de esa regla, ¿no? Digo, no sé, espera. ¿Lo de Bukele es un estado de excepción? No.
Bueno, O sea, Bukele también es Sí, importante o sea, cómo lo habla. O sea, de nuevo, sí, porque esta es la parte que también es importante y que a veces nos olvidamos que es así de importante. A veces también la palabra es muy importante. Es decir, no solo lo escrito, ¿no? Si Bukele lo que está diciendo esto es un estado de excepción y le estoy aplicando a toda esta gente digamos, un estado de excepción, estoy creando un estado de excepción, significa que en algún momento vamos a salir de él. A así diferencia es. de, estoy construyendo un régimen diferente. Pero es que es el problema, cuando el estado de excepción lo vuelves la norma. Cuando el estado de excepción se vuelve la vida ordinaria y cotidiana del país. Por ejemplo, A eso me refiero. en Puedes estar en guerra 6 años, 80 años, pero tarde o temprano vuelves a lo que había antes. A eso se refiere el estado de excepción. Si lo que estás diciendo es con este estado, no necesariamente así, pero con estos Ujú, cambios que estamos haciendo para lidiar con estas cosas, ujú, estamos cimentando un régimen nuevo, significa que nunca vas a poder volver a lo a anterior. lo anterior, sí. Es decir, tú no puedes volver, una vez que vino la revolución, tú no puedes volver al porfiriato. Eso es la diferencia. Pero tú puedes decir, ¿sabes qué? Una vez que se hicieron todos estos cambios en este país, no es el caso de México, porque todos los cambios siempre son permanentes en México, Ujú, simplemente puedo volver al régimen anterior. Es decir, tú tuviste cambios terribles en México en el siglo XX, ¿no? Tuviste la revolución, no puedes volver al porfiriato. ujú. Tuviste Lázaro Cárdenas, no puedes volver a antes de Lázaro Cárdenas, es decir, no puedes volver Al a maximato. restaurar, deja tu el maximato, pero más bien estaba pensando, no puedes volver a restaurar el mercado privado de petróleo Ok, o de sí. gasolina, no, de hidrocarburos, no puedes restaurar la agroindustria en México. Sí. O sea, todo se convirtió en el kolhoz, ¿cómo se llama? El ejido, en propiedades colectivas, Ujú. y no puedes quitarle a esa gente que no era propietaria antes para devolvérsela a los propietarios anteriores. Sí. No hay forma. Una vez que tuviste, por ejemplo, la docena trágica de Echeverría López Portillo, donde se expropiaron los bancos, eso se podía o sea, se podía reestructurar, que es lo que Salinas prometía. Lo intentó. No, Bueno, no lo supuestamente. intentó, ese es el caso. Él construyó con lo que había. Sí. Y el problema fue que en vez de devolverle los bancos a sus legítimos dueños, que habían sido expropiados, Sí. decidió vendérselos a otros A mejor otros postor. dueños. Sí. Y cuando los dueños de los bancos, en el proceso ¿cómo se le dice?, de privatización de los bancos, los legítimos dueños se acercaron a Salinas y le dijeron, nosotros te lo compramos, o sea, Ujú. créeme, Manuel Espinosa Iglesias, el que hizo que Bancomer se volviera el banco más importante de América Latina, Sí. se presenta a la oficina de Salinas de Gortari y le dice, yo te lo compro. O sea, te compro el banco que era mío. O sea, no necesito que me lo devuelvas, ¿sabes? O sea, López Portillo me dio una bicoca por él. Sí. Yo te lo puedo comprar. Sí, asumo O sea, su costo real. Asumo el costo que Sí. tú le quieras poner. Sí. Mi figura como banquero a nivel internacional me permite endeudarme y sé cómo trabajar el banco para que esa deuda quede limpia, ¿no? Ujú. Y además yo sé que el banco está hecho una porquería por Sí. dentro. Yo lo puedo limpiar. Por eso fue en 94, porque los bancos estaban hechos una porquería como cualquier institución de gobierno. Así es. Salinas le dijo que no. Yo no quiero que ustedes vuelvan a tener sus bancos. O sea, lo que Salinas hizo fue construir con ese evento. Había una oportunidad para volver atrás, o sea, para que simplemente hubiera sido un estado de excepción y se pagan las consecuencias y lo que sea. La consecuencia es, la deuda es una deuda impura, digamos, Ujú. en esos bancos, era un cochinero. Y en vez de eso, lo que hizo fue vendérselo a otro postor que no fuera ese, a propósito, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con este tema, y está súper interesante porque habla de cuál es la realidad del régimen actual Sí. de México, es ya no se puede volver atrás. O sea, se está haciendo todos estos cambios Pues justo. y con ellos se va
cimentar el segundo piso de la transformación. Qué ¿no? analogía tan horrible esa. No, pero es una analogía súper eficiente. Sí, o sea, justo mentalmente describe funciona. perfectamente, la describe muy bien, justo. Sí. Es a mí lo que más me da miedo, porque es una analogía muy, muy afín al símil que buscan lograr con esto. Pero sí, o sea, ahora voy a poner un ejemplo, ¿no? Regresando a estos puntos de Bukele, ¿no? Ah, Si el estado de excepción tiene que responder a lo extraordinario ujú. que está sucediendo, sí tiene una regulación normativa, claro. Inclusive en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos está previsto el estado de excepción para todos los países. Ajá. El problema es cuando el poder se vuelve absolutista, Ujú. cuando está a merced de una hegemonía, en este caso de una hegemonía partidista, tú la excepción la vuelves la regla. O sea, tú la excepción la vas a seguir manejando como excepción si tú quieres, pero tú de mientras ya la volviste la regla. Por ejemplo, en Nicaragua, en Venezuela, a cada rato están diciendo que entraron en esta excepción. Y con esa excusa encarcelan a opositores del régimen. Con esa excusa desaparecen personas. Desaparecen forzadamente a las personas, ¿no? Secuestran, matan, expropian, ¿no? María Oropesa, ¿no? Bajo toda esta tesitura de esta excepción. El problema aquí es que están todas las condiciones más que puestas para que estas excepciones se vuelvan la regla general en todo momento. O sea, si yo voy a decir mañana que, bueno, que ya no es mañana, que ya pasó, que los delitos fiscales es delincuencia organizada bajo ciertos rubros. Después voy a decir, no sabes que todos los delitos fiscales, absolutamente todos, en cualquier modalidad, son crimen organizado. Entonces te voy a empezar a perseguir con las leyes del crimen organizado. Y no vas a saber ni quién te juzgó, tu proceso no va a estar apegado a la debida diligencia que necesita, Ya. no vas a tener reconocidos derechos humanos básicos en el proceso que emana de este principio de publicidad del proceso, de la inmediación que tienes que tener enfrente en todas las audiencias a la juez, Ujú. porque él persigue las audiencias, pero si lo hago anónimo, la verdad ni sé cómo piensan hacer con el sistema de justicia penal actual que eso funcione. Porque en el sistema de justicia penal, los principios que rigen el proceso Ok. es publicidad, que todas las audiencias son públicas, excepción de algunas, pero inmediación, la audiencia tiene que ser presidida por el juez y en presencia de todas las partes. Si el juez es anónimo, ¿cómo va a estar ahí frente a mí para presidir la audiencia? O sea, no, ahí se está contradiciendo con otra norma, ¿no? O sea, algo que ni siquiera está, pues, bien estudiado, ¿no? Bien diseñado. Claro. Pero pues ya de mientras, ya con el juez anónimo, te puede juzgar quien sea a modo y tú ni enterado, ¿no? Y no puede haber, por ejemplo, una sanción administrativa, o al menos no puedes tú tener certeza de a quién solicitarle la sanción administrativa, que ahorita hay que hablar de eso porque también va a estar complicado con la reforma eso. Si un juez se excede en sus facultades o si un juez comete una falta administrativa para ti. Si a tu criterio cometió una falta administrativa que te perjudicó. ¿Cómo lo voy a hacer si no conozco al juez? Si no sé Claro. quién me está juzgando realmente. Claro. Ese es un problema, o sea, la figura del juez anónimo que se introduce ahora la reforma nuevamente. O sea, López Obrador, su campaña, o gran parte de su campaña, la basó en despotricar en contra de Calderón y todo el calderonismo, ¿no? Pero su gobierno no es más que una secuela directa del calderonismo, ¿no? Entonces sí me parece, pues, Sí, es insostenible. complicado porque además, de nuevo, gente como tú, que están haciendo este trabajo con temas de víctimas, pueden ser los primeros Exacto. O sea, perseguidos. y aparte, caso contrario, o sea, ¿qué tal que si en vez de buscar perjudicar al acusado, buscas beneficiarlo? Si yo tengo una persona que fue víctima de desaparición forzada, pues la persona está desaparecida. Las víctimas indirectas, de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Víctimas, puede ser su familia o personas Claro. muy cercanas. Entonces, con ellos llevo todo el proceso. Pero resulta que el autor o el probable responsable de la desaparición de esta persona tiene influencias con el Poder Judicial, que lo va a juzgar. Y pues, ¿y sabes qué? Quiero que tú me definas el criterio de que yo estoy actuando dentro de la delincuencia organizada por haber cometido esto. Y quiero que me juzgue un juez anónimo, que sea tu amigo o mi amigo. Claro. Entonces, lo pueden hasta absolver y yo, víctima,
ni enterado de quién fue el juez. O sea, es muy ambivalente, es un arma de doble filo, ¿no? Claro. O sea, y más en el contexto político y social que vivimos, es muy ambivalente, sobre todo más en tendencia de favorecer ciertos casos pues de criminales, ¿no? Criminales que están en sintonía con el partido en turno, o con los partidos en turno. Entonces sí, es muy peligroso. O sea, lejos de afilar el punitivismo, que tampoco es una propuesta a la cual yo soy afín, puede inclusive aumentar la impunidad en el país. Claro. Ese es un problema gigantesco. Ahora, con los mecanismos de hoy, ¿cómo se sanciona un juez corrupto? Ok, creo que no podemos negar esta premisa, al contrario, hay que asumirla como totalmente verdadera, que hay jueces o magistrados que son corruptos. Nadie se escapa de eso. Ajá. El problema aquí es que te venden la idea de que todos lo son y que no hay una forma interna en la cual se puede evitar, reducir y sancionar. Sí. El Poder Judicial, además de todos los órganos que ya te mencioné, la Corte, tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito, también cuenta con una institución que es una autoridad meramente administrativa, que la reforma busca desaparecer también, que es el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal, de acuerdo al artículo 95 de la Constitución, no, de acuerdo al artículo 100 de la Constitución, tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina de todo el Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte. Ujú. Ok. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ¿quién es el que contrata a las personas que integran el Poder Judicial? El Consejo de la Judicatura. Qué pasa si hay una controversia laboral entre alguno de estos órganos y un trabajador? El Consejo de la Judicatura lo resuelve, ¿no? Por ejemplo, es que yo soy actuario del juzgado 13º en materia administrativa del primer circuito y me expidieron injustificadamente. Mm. Bueno, pues ahí está el Consejo de la Judicatura, ¿no? Para resolver una controversia meramente laboral. ¿Qué pasa si yo puedo alegar y sobre todo probar que un juez está actuando de forma indebida? Ujú. Que un juez está actuando contraria a las atribuciones que tiene o excesivamente a las atribuciones que tiene. Sí. O sea, en pocas palabras, que un juez está siendo corrupto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el Consejo de la Judicatura tiene una comisión que es la de disciplina. Si yo tengo elementos para poder indagar y sobre todo afirmar que esta circunstancia se está presentando por parte de un juez, de un magistrado, voy y presento mi queja ante el Consejo de la Judicatura. Este órgano sustanciador, como si fuera un órgano interno de control, va a recibir tu queja, Ajá. va a recibir las pruebas que tú estás ofreciendo, va a hacer, en su caso, si es que es necesario, ocurre de forma muy excepcional, una investigación complementaria a esto, y va a determinar si efectivamente la conducta o la omisión del juez constituye una falta administrativa o inclusive un delito, y le puede dar vista a la autoridad competente en ese caso, ¿no? Eh, el tema también es que existe una comisión de vigilancia. Ajá. Ya te expliqué, ¿no? Los ministros de la Corte son designados en conjunto por el presidente y el Senado, si es que funciona armónicamente la aplicación de la norma. Ajá. Los magistrados electorales, los que constituyen el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es algo parecido. Nada más que la terna en ese caso no la propone el presidente, la propone la Suprema Corte. E igualmente el Senado designa de entre esta terna a los a los magistrados electorales. Sin embargo, esto que te comenté en un principio se atribuye a un modelo de common law. Esto nació en Inglaterra. En Inglaterra la asignación de magistraturas, de judicaturas, es así. O sea, especialistas le hacen la propuesta al Parlamento de quiénes tienen que ser los que dirijan los tribunales, Ajá. ¿no? Y ellos a través de un consenso, ellos a través de una verificación de la especialización de estas personas propuestas, van a designar a un juez, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos casos? Pero los magistrados de circuito y los jueces de distrito no son electos, no son designados así. Ellos son designados a través de un modelo diferente, un Ajá. modelo continental o burocrático, ¿no? A diferencia del otro que te estoy comentando, este modelo
está principalmente en Estados Unidos y se basa en la carrera judicial. Ujú. Es decir, no por ser el favorito del pueblo voy a ser juez de distrito o magistrado de circuito. Ajá. Tuve que haber tenido previo la experiencia dentro del Poder Judicial de la Federación que pueda avalar que tengo los conocimientos, capacidades técnicas y demás que me permitan detentar ese cargo. O sea, yo para ser magistrado de un tribunal colegiado, para ser juez de distrito, tuve que haber pasado antes por otros cargos. Y además haber tenido una formación constante. El Consejo de la Judicatura también cuenta con una escuela judicial. Yo entro como oficial judicial, ¿no? Es decir, ya estoy en posibilidad de que me contraten en algún órgano jurisdiccional, en algún juzgado de distrito o en algún tribunal colegiado. Sí. Y puedo mandar mi currículum y me pueden contratar. Igual, estoy como oficial judicial. Ya después inclusive puedo llegar a ser actuario. Puedo ser después secretario de acuerdos, puedo ser secretario proyectista y después puedo aspirar a ser juez. Pero para esto no únicamente es por los años trabajados o por la experiencia adquirida. Tienes que comprobarlo. Hay exámenes de oposición. Un juez de distrito tiene que tener conocimientos, por ejemplo, en temas procesales penales, en temas de justicia para adolescentes, en temas ahora, próximamente, procesales civiles, ya con el nuevo Código Nacional de Procesos Civiles y Familiares, en cuestiones de, obviamente, de amparo, en temas constitucionales. Tiene que tener este conocimiento. Para eso está la Escuela de Formación Judicial, para ir capacitando de forma constante a todas las personas que integran el Poder Judicial de la Federación. Ajá. Si en dado caso la Comisión de Vigilancia determina que una persona no está acorde a esta formación constante y continua, que no está cumpliendo con los requisitos de conocimiento básicos para detentar cierto cargo, lo pueden remover. Okay. Eso pasa actualmente, ¿no? Ujú. Es muy difícil que pase porque la formación judicial en la actualidad es muy eficaz, es muy eficiente. Pero imagínate, o sea, gran parte de la molestia que yo puedo percibir de los trabajadores es, me vas a decir a mí, que yo llevo años en el Poder Judicial, que empecé como oficial judicial, que escalé a ser actuario, de ahí escalé a ser secretario, que ya no tengo la misma posibilidad de ser juez o de ser magistrado, porque ahora vas a hacer una elección popular y cualquiera que tenga un promedio de 8 y que tenga referencias de 2 vecinos puede ser juez o magistrado en lugar de mí, que yo llevo años formándome dentro del Poder Judicial, que yo sé cómo opera a nivel interno, que yo sé cómo dar ese control de convencionalidad, de constitucionalidad y de legalidad a las resoluciones de las cuales yo soy parte, por alguien que es popular, por alguien que tiene cierta elocuencia o por alguien que está conviniendo los intereses de un grupo, les estás quitando toda una vida de trabajo a los integrantes del Poder Judicial, a todos. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, la propuesta busca desaparecer el Consejo de la Judicatura, con todas las comisiones que trae consigo. La de disciplina, la de creación de nuevos órganos, la de adscripción, la de administración, la de vigilancia. Busca desaparecer el Consejo de la Judicatura. En su lugar, busca crear un nuevo órgano administrativo y busca crear un nuevo tribunal, un tribunal de disciplina judicial. La disciplina judicial en ninguna parte del mundo Ujú. está a cargo de un tribunal especial. ¿Por qué? Porque es una cuestión interna. Lo tienes que ver con un órgano interno de control. Todas las dependencias de la administración pública federal o local cuentan con un órgano interno de control. Si yo soy parte de la SEP y estoy cometiendo actos de corrupción o me estoy excediendo en mis facultades, el órgano interno de control de mi secretaría, de la Secretaría de Educación Pública, me puede sancionar. Y si incluso más allá de una falta administrativa estoy cometiendo un delito, le va a dar vista al MP federal y me va a iniciar mi carpeta. Así pasa. ¿Por qué buscamos entonces, o por qué busca el presidente crear un tribunal especial? Un tribunal básicamente inquisitivo en contra del juez, del magistrado, del ministro, Que se le revele. que se revele, Que busque justicia. que busque justicia, que busque aplicar la constitución como debe de ser, no a modo, no a conveniencia de cierta circunstancia. Entonces, es peligroso, o sea, la gente se burla, ¿no?, de los que antes vociferaban, nos están convirtiendo en Venezuela. Bueno, ya no nos están convirtiendo en Venezuela. En Venezuela ni siquiera pasa esto. Nos están convirtiendo en Bolivia. En ningún lugar del mundo
la elección de jueces federales se hace mediante voto popular. En ninguno. La excepción fue Bolivia. O sea, en el mundo solamente se rigen por estos dos modelos, ¿no? El burocrático o del sistema continental, o el profesional o de common law. Nada más. ¿No? En defensa de su propuesta, la presidenta electa dice, no, es que en Estados Unidos sí se votan así. No es cierto. En 43 estados hay diversas formas de designar jueces locales, no los federales. Porque los jueces locales, ¿qué ven? Pensiones alimenticias, guardia de custodia, ¿no? Hola, el típico, me pusieron una multa de tráfico, Exacto, entonces... un juez municipal, ¿no? Ajá. Que no existe aquí, que sería... Eso podría, lo vamos a hablar en el siguiente segmento, o en el último, sobre lo que sería una verdadera reforma. Pero, porque está olvidada por completo la justicia cívica en el país. Sí, claro. Ven esas cosas, que no es que sean frívolas, y no es que no importe. Y no es que la impartición de justicia en esos casos se pueda viciar o se permita el vicio, sino que no es lo mismo a un juez federal, en el caso de México, que ve delitos del orden federal. Claro. Narcotráfico, algunos casos de desapariciones forzadas de personas, ¿no? Crimen organizado, el verdadero crimen organizado, ¿no? Claro. O sea, en ningún lugar del mundo, y que sobre todo los jueces de amparo, los magistrados de circuito, los ministros de la Corte, buscan la defensa de la Constitución. En ningún lugar del mundo Eso es voto popular. es por voto popular. O sea, hay casos en los, te digo, en los que los jueces locales son designados por modelos mixtos o modelos que inciden más en la participación ciudadana, pero no directamente por el voto popular. No popularizan la estructura orgánica de sus poderes judiciales, cosa que sí pretende y que seguramente va a lograr esta reforma. Es interesante porque hay una teoría muy clásica de las tres formas de gobierno, ¿no? Sí. Entonces tienes la monarquía, la aristocracia y la democracia, Sí. ¿no? Las tres. La monarquía es el poder de uno solo, Sí. o algo similar. La aristocracia es el poder de los mejores, ¿no? Y la democracia es la del poder del pueblo. No así, o sea, es una idea. Una idea, sí. No, así es. Y al mismo tiempo, estas tres formas se degradan de determinada manera. La monarquía se vuelve tiranía, la aristocracia se vuelve oligarquía y la democracia se llama demagogia, ¿no? Entonces es muy interesante porque el sistema, digamos, de los tres poderes sí. Son una representación de cada una de estas formas. El ejecutivo es una monarquía, es decir, el presidente decide y tiene a sus secretarios o ministros, etc. La aristocracia, bueno, o la democracia, digamos, es estas elecciones representativas, ¿no? que tenemos para elegir los diferentes cargos de elección popular. Y la aristocracia es, que es el gobierno de los mejores, está representada por el Poder Judicial. O sea, esta idea de poner a los mejores en ese lugar, o de que gobiernen los mejores, ni siquiera ponerlos, porque no es una democracia, se hace a partir de estos dos sistemas que describes, que son hacerlo por carrera, es decir, en esta larga carrera en el que se acumula toda esta experiencia. Información, sí. Información, experiencia, incluso prejuicios beneficiosos, digamos, para el funcionamiento de este sistema. Se va como purificando, digamos, se va purificando a la persona para poder ir ejecutando correctamente su trabajo. Sí. O otro sistema en donde se eligen a los mejores, tal cual como lo mencionaste, en este sistema de encontrar a que los especialistas los propongan y tal, ¿no? Sí, el Entonces, de cómo claro, y lo interesante es que es eliminar la parte aristocrática para dejar únicamente, o sea, esta propuesta lo que quita es esa parte aristocrática en donde el demos, el pueblo, no puede realmente incidir en quién está ahí, a menos que sea parte del sistema. Es decir, lo que es interesante aquí es
En un sistema democrático representativo, que es el Senado, por ejemplo, Sí, tú necesitas que todas las fuerzas políticas dialoguen, ¿no? Para poder llegar a acuerdos, tienen que dialogar. Pero como se degrada ese sistema, se degrada en una demagogia. Es decir, eh, un, un grupo o una persona tienen la labia suficiente para eliminar toda esa pluralidad de fuerzas y sí. construir una cosa muy parecida a lo que fue el PRI y muy parecida a lo que es hoy Morena. Una autocracia, diría Eh, Burgo Orihuela. sí, 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 exacto. Y al final no necesitas establecer ninguna clase de diálogo, sí, ¿no? Eso es una demagogia, así ¿no? es. Los demagogos no establecen diálogo. Correcto. Ahora, luego tienes una monarquía, que es el sistema presidencialista mexicano, Sí. que se convierte en una tiranía. ¿Y cómo se convierte en una tiranía? Bueno, quitando todas esas instituciones intermedias digamos, te protegen del poder del tirano. La iglesia es uno, la familia es otro. O sea, lo que te protege o lo que hace que el individuo no esté en contacto directo con el poder absoluto, no que el individuo tenga el poder absoluto, sino que el poder absoluto pueda comerse o canibalizar al individuo, son estas instituciones secundarias, digamos, instituciones que están en medio de ellos. Una de esas instituciones, de nuevo, es la familia. Es decir, yo por qué pelearía por esa persona que yo no conozco, mejor voy a pelear por mis seres queridos que Ujú. están aquí Sí. conmigo y tengo un proyecto de vida. Y con ese proyecto de vida me nutro para tomar decisiones correctas, en vez de solo recibir el, el telegrama que viene del poder absoluto, ¿no? Así es. Y lo interesante de esto es que la aristocracia tiende a ser lo que está más pegado a estas instituciones intermedias, ¿no? El equilibrio está muy interesante, ¿no? Pero si quitas uno, o sea, una pata de una mesa de 3 patas, se mantiene, una mesa de 2 patas se cae. Entonces, tú lo que tienes es un sistema, que es el sistema aristocrático, en donde tú para poder tener decisión dentro de esa institución, tienes que haber pasado por todos los filtros de esa institución, que pueden ser 20 años, ¿no? Es decir, tú quieres, el ejemplo de la iglesia sería así, tú quieres que la iglesia católica sus curas, digamos, puedan casarse. Ujú. Ok, bueno, llega papa. ¿No? ¿Quieres un cambio de eso? Bueno, llega papa. O sea, tienes que pasar por todas esas decisiones que te van a ir, digamos, limpiando hasta que llegues al punto de que puedas decir, ¿sabes qué? Esta es mi encíclica es, ahora todos se pueden casar. Y aparte, a ver si cuando llegues a ese punto, mantienes esa idea. Sí, Exactamente. Esa es la intención. sí, La intención de la aristocracia tiende a hacer eso. Y ahora, aristocracia no solo son grandes señores con sus gabanes de seda sí. y todo eso, ¿no? Y sus puros y lo que sea. No, también se refiere, por ejemplo, a lugares más normales. Ejemplo de ellos, antes existían las cámaras, digamos, o algo similar, los gremios, Ujú. ¿no? En la Nueva España sucedía de esa manera. No creo que sea el mejor sistema, pero es un sistema que funcionaba de esa manera. Entonces tenías gremios, tenías un gremio de los zapateros Ujú. o de los mineros o lo que sea. Entonces, tú para abrir una zapatería, ¿qué necesitabas? Bueno, ser parte del gremio de los zapateros, pero para ser parte del gremio tú tenías que haber pasado por ser aprendiz de un zapatero Sí, durante años. Entonces, una vez que eso, el gremio te decía, ya estás listo para abrir tu propia zapatería. Ahora, ¿qué sucedió? ¿O qué pasó? Que si tú vas al centro de la Ciudad de México, vas a encontrar la calle de las zapaterías, la calle de los vestidos de novia, la calle de las fotografías, porque eso era el orden en que funcionaba eso. ¿Por qué? ¿O para qué era eso? Bueno, en caso de que tú, zapatero, tuvieras un accidente en el trabajo que te dejara incapaz, o perdieras los ojos, entonces ya no puedes hacer zapatos, o perdieras las manos o algo así, el gremio te cuidaba. Y el gremio cuidaba de tu familia y todo eso. O sea, había como esas instituciones al respecto, ¿no? De nuevo, no es mi ideal un sistema gremial, pero tienen su manera de funcionar.
Ahora, si tú le quitas todas esas capacidades a estas personas, al final vas a tener problemas. Ejemplo, ¿qué pasa si ya no existe el gremio y el zapatero cae enfermo? Pues su familia va a tener hambre. Y hay que saber resolverlo de otra manera. Lo que no tenemos en el caso del gobierno es formas de resolverlo, porque todo en el gobierno ya está escrito. Es decir, si tú lo que tienes es un ejecutivo que va a empezar a tener toda la capacidad de incidir en ese sistema, ¿cómo vences eso? O sea, ¿cómo dices, sabes qué? Esto está mal, sin que te llegue el citatorio, ¿no? Sí. En fin, a lo que me refiero es que es interesante porque el principal enemigo imaginario, digamos, o real de las políticas demagógicas tiende a ser el sistema aristocrático. Tiende a decirte, no hay mejor que tú. Tú, con tu conocimiento limitado y completamente somero sobre tal cosa, puedes decidir sobre ello. Pero ¿quién va a decidir por ti? Realmente soy yo el que voy a decidir por ti. Sí. O sea, tú delégame ese poder para que yo pueda decidirlo. Y entonces vas eliminando cosas que cuestan años, siglos construir. En este caso, el sistema judicial de México tomó mucho tiempo construirlo. Y puedes, con un solo decreto, desaparecerlo. Correcto. O desaparecer las cosas que hacen que sí funcione o que no funcione. No importa. Ahora, lo que sigue aquí es, quédense al siguiente o esperen el siguiente, dependiendo de cuándo lo vean. Vamos a hablar de la realidad, las verdades sobre la propaganda que nos ha llevado a tener una desconfianza sobre el sistema judicial. Sí. Ahora, eso es interesante, nada más para darles una pequeña introducción y que puedan saber de qué vamos a hablar. Toda esta arquitectura que describiste, que describió Max, es la parte sobre la cual va a actuar la reforma. Ahora, todo lo que nosotros vemos que es terrible dentro del Poder Judicial no está ahí. Es toda la parte de abajo. Esa parte de abajo... Sí, exactamente. O sea, el Poder Judicial no es la única autoridad del sistema de justicia. No es su único operador. Inclusive, si me permiten decirlo, no es la autoridad más importante para que el sistema de justicia funcione. Para que haya justicia en un caso. Sí. Y entonces lo que vamos a hacer es hablar al respecto, por ejemplo, del Ministerio Público, ¿no? Así es. Como, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué es tan corrupto? ¿Por qué tenemos tan mal sabor de boca del sistema de justicia? Porque sabemos que en México obtener justicia es extremadamente difícil, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a hablar en la próxima entrega de esto. Gracias, Max. Gracias, Sergio. Director de Pro Víctimas México.